Bueno, Gerardo, sí, adelante. ¿Sí? Agradezcamos primero sí, al futuro ministro Varela, al futuro ministro Cabillo, por estar acá con nosotros. Agradecemos también los discursos, muy interesantes. Esta pregunta es para el señor Varela, que se monta en esta avalancha. Mucha suerte en lo que viene. Gracias. Y bueno, uno de los grandes desafíos pendientes del sistema educacional es adaptar la educación media, técnico-profesional, de la que usted acaba de hablar, a estándares y necesidades de la industria. En el programa de gobierno se plantea reformular el sistema de capacitación vigente mediante la introducción de un marco de cualificaciones, que estará a cargo de una comisión de integración liderada por el ministro de Educación y el ministro del Trabajo, que permite armonizar la formación técnica escolar con la laboral. Sobre el marco de cualificaciones se ha hablado ya bastante en los últimos años. Hay un documento que acaba de ser lanzado por el gobierno actual y la verdad es que creo que es bien interesante que usted nos cuente cómo se imagina usted dicho marco. ¿Cómo su existencia entra o no entra en conflicto con el concepto de la libertad de enseñanza? Que eso preocupa a muchas personas en el mundo de la educación. Y yendo a lo más particular, ¿cómo plantea usted estructurar esa comisión? De manera de que se logre el objetivo que se está buscando, de generar una propuesta razonable, implementable y apropiable por el sistema educativo y que sea útil también para el sistema productivo. A ver, efectivamente en el programa de gobierno hay un énfasis en la educación técnico-profesional, porque en Chile, por razones históricas y que no vale la pena referirse, ha habido siempre una gran aspiración por llegar a la universidad. Pero todos sabemos que en los países desarrollados la educación técnica es tanto o más valorada que la educación universitaria, y es un desafío que tiene Chile de valorarla, tanto a nivel de educación técnico-profesional en los colegios como después en los CFT o los institutos profesionales. Así que ese es un tema que el presidente Piñera ha sido muy claro, muy enfático. Yo ayer tuve una reunión incluso con Vertebral, también me reuní con el DUOC. El martes voy a estar en el inicio del año académico del DUOC porque queremos darle énfasis a eso. Ahora, respecto a las cualificaciones, son importantes porque hay que estandarizar, pero hay que estandarizar escuchando la demanda, digamos. Yo creo que esto tiene que hacerse con la industria. Y por eso en mi discurso me refería a la necesidad de trabajar con SOFOFA. La CPC maneja o administra el INACAP, pero es un tema que hay que hacer de la mano. Es muy regional, yo creo, porque hay zonas que... Me imagino que la minería como educación técnica es mucho más importante en el norte de lo que en el sur. En el sur no. Yo en mi vida anterior en Soprole trabajábamos bastante con liceos en el manejo de lechería, son otras realidades, y eso hay que hacerlo de la mano con la industria y con las localidades, con los intendentes. Yo ya estuve conversando, por ejemplo, ayer recibí a un grupo de líderes mapuches que vinieron a conversar porque les interesa que el CFT que se está haciendo en la zona recoja el multiculturalismo, la integración cultural y sobre todo obedezca a las necesidades que tiene el pueblo mapuche y la novena región. Entonces yo creo que en esto primero las calificaciones son importantes más porque todo el mundo quiere certificados y los certificados tienen que ser homogenizados y tienen que responder a una lógica. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que estudiar mucho el currículum de la educación técnico profesional para adaptarlo a la realidad hoy día. Casi el 50% de los estudiantes técnicos profesionales más trabajan y sin embargo tienen que ir a clase siempre porque si no, no les reconocen. Yo creo que hay que avanzar en educación remota. Hoy día lo que se puede hacer en educación remota es notable. De manera que frente a la pregunta, este es un tema que se va a revisar completo, se van a revisar las calificaciones, se va a revisar el currículum, se va a revisar la estructura, se va a revisar los horarios y por supuesto financiamiento. Así que hay un desafío enorme, pero contamos con un muy buen equipo técnico que está con una gran vocación por ir a eso. Y lo importante es escuchar a los incumbentes, a los que les interesa, a los que participan en esto, para ver cómo les facilitamos la vida. Muchas gracias, Gerardo. Futura ministra Cubillo, Marcela, usted señaló en su presentación de que un eje central, y claro está, del Ministerio de Medio Ambiente va a ser la protección del medio ambiente, pero al mismo tiempo también que en el fondo es un gobierno pro inversión. Lo dijo también recién en la exposición del ministro de Economía, que en realidad con 4 años consecutivos de cifra de inversión negativa es una prioridad.
¿Cree usted que institucionalmente el sistema de evaluación de impacto ambiental está preparado para resolver esa tensión constante que se genera entre el cuidado del medio ambiente por una parte y el desarrollo de los proyectos de inversión? Y específicamente, ¿cree usted que siendo las instancias decisoras, como son la Comisión de Evaluación Ambiental, donde participan todos los CEREMIS, todos los servicios públicos, y que la preside el intendente, y después aún el Comité de Ministros, que es la instancia recursiva, están preparados en el fondo para resolver esa tensión que usted misma señaló, que era transformar el consenso técnico en un consenso político? Yo creo que aquí no partimos de cero. Creo que lo que se ha avanzado en institucionalidad ambiental es importante. Tenemos un proceso que obviamente todos quisiéramos mejorar en muchísimos aspectos, pero que en grandes términos también ha funcionado y se han podido desarrollar grandes proyectos y hemos también avanzado en protección medioambiental. Ahora, yo creo que ahora ya a 10 años de la institucionalidad ambiental, ya 20 de este proceso, obviamente que es razonable que lo analicemos, que lo evaluemos y que hagamos los cambios que haya que hacer. Yo creo que hay distintas cosas porque se tiene que avanzar de diferentes maneras en esto. O sea, un proyecto de ley no lo vamos a tener de un día para otro, ni mucho menos se entra a una negociación con un listado que yo pudiera decir, no, mira, este es el proyecto que nosotros planteamos y sobre todo, o sea, si estamos diciendo que queremos buscar un consenso político, lo primero para hacerlo es trabajar con los distintos sectores políticos y no estar anunciándolo en un seminario hoy día, cuáles son las partes, específicas de ese proyecto. Lo que sí es estudiar. ¿Dónde está el principal problema hoy día en el procedimiento de evaluación ambiental? Es cómo convive el proceso técnico con el proceso político. Todas las propuestas que existen y que la SOFOFA tiene es una propuesta muy interesante y Valor Minero también de poder adelantar las instancias de decisión política, las vamos a evaluar. Hay que entender porque esto no es un proceso netamente técnico. Aquí no apuntamos a que los proyectos de los titulares se evalúen solamente por criterios técnicos, ambientales, sino que obviamente que la política tiene mucho que decir en esto y eso se puede corregir o por un sistema en 2 etapas, también se puede ir corrigiendo por distintos avances normativos en lo que sea la territorialización también del país bien hecha y avanzar. Ahora, mientras eso no ocurra, porque como esto no va a ocurrir de un día para otro, mi compromiso y el compromiso del Ministerio y lo que me ha pedido el presidente es que mientras no implementemos estos cambios que son de envergadura y que necesitamos los acuerdos, es lograr que las instituciones hoy día funcionen bien y dentro del marco legal. ¿De qué estamos preocupados? De tener un SEA moderno, de que los directores regionales del SEA y los CEREMIS que vamos a tener en medio ambiente sean personas capacitadas, con conocimiento en esta materia, con liderazgo y a quienes podamos desarrollar un trabajo coordinado con la agenda propia que tiene el gobierno. Eso es la primera etapa. Mientras no haya un cambio de ley, esas organizaciones van a seguir tomando decisiones en materia de evaluación y por lo tanto es fundamental de qué manera las coordinamos. Y por otro lado, que el Comité de Ministros, mientras no se evalúe cuál es realmente su rol o el momento en el que actúa, velar porque se ajuste a la ley, que se cite y se decisione conforme a la ley, que las decisiones sean fundamentadas y que los votos sean, cuando se va en contra de un informe científico o de lo que está diciendo un informe técnico, los fundamentos sean muy claros. Por lo tanto, es avanzar en paralelo en lo que puede ser un acuerdo político para avanzar en los cambios legislativos y por otra, mientras eso no se produce, lograr vía gestión avances importantes. Así que déjeme complementar un segundo, pero en el gobierno pasado se citó una comisión asesora presidencial donde fue bastante transversal, se generaron un montón de propuestas y se generó un poco ese consenso político y de hecho hay varias propuestas en la mesa. En el fondo ese material me imagino que lo consideran en el fondo como parte ya de esta idea que hay de que implementar determinadas reformas. O sea, ahora, ese consenso y la comisión asesora, ese es el punto de partida donde partimos, puede ser visto como un consenso político, pero es más bien un consenso técnico, en que hayan participado distintos sectores. ¿Qué es lo que habla uno cuando ya dice consenso político? Es que al final el Congreso es el que tiene que sacar esta ley. Participaron distintos sectores, participaron distintas autoridades. Hay hoy día bastante acuerdo en los cambios técnicos que hay que hacer, pero eso no sacamos nada si no logramos convencer y generar las mayorías parlamentarias para avanzar. Yo, por lo menos en mi caso, no sé, Gerardo, pero todavía ni siquiera están establecidas cuáles van a ser las comisiones parlamentarias que vamos a tener. También está en discusión y es un trabajo que tiene el futuro ministro Gonzalo Blumel de las prioridades y de las urgencias en materia legislativa. Por lo tanto, lo que uno puede comprometer es avanzar en base a esos consensos técnicos que se han generado por esta comisión asesora que tú dices, más el trabajo de la SOFOFA y Valor Minero, para ir generando mayoría política y legislativa en ese sentido. Y mientras eso no ocurra, mejoras en gestión todas las que podamos implementar. Okay. Perdona, Rafael, parte un dato, porque a veces uno se pierde con los problemas reales. Por ejemplo,
La nueva ley dice que los jardines infantiles tienen reconocimiento oficial al año 2019. Para tener reconocimiento oficial tiene que tener recepción definitiva. Bueno, hay 300 jardines en Chile que están en zonas de inundación declaradas muy posteriormente que se construyeron, por supuesto. ¿Cómo deshacemos ese intríngulis? Entonces hay que hablar como con 3 ministerios y estamos dispuestos a asumir el riesgo de que los niños sufran un tsunami. Imagino que no. ¿Los vamos a demoler los 300 jardines y dejar niños y los vamos a correr dónde? Las ciudades están, la mitad de las ciudades están en zonas de inundación. Entonces hay cuestiones que hay que discutir, llegar a ciertos consensos políticos y después implementar, porque ningún ministro de Educación va a asumir el riesgo de cerrar 300 colegios, porque el cierre hoy día y el tsunami no sabemos. Cambiar el plano regular y decir que no hay tsunami donde puede haber. O sea, esta cuestión en la vida real es bien complejo porque hay que hablar con varios ministerios y generar consenso político. Totalmente de acuerdo. Sí, me debí una. Ya, dale. Francisca. Esto es trabajo interministerial. Coordinación. Sí, sí, lógico. Bueno, yo también aquí quiero hacer una pregunta interministerial, aunque es principalmente para Gerardo, porque lo que me interesa saber tiene que ver con el Ministerio de Ciencia. Antes de ayer, el Senado rechazó una indicación presentada por el diputado Jackson en la votación de la Sala de Diputados, que aprobó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, lo que lleva al proyecto una comisión mixta en que el Ejecutivo podría aprovechar para presentar indicaciones que modifiquen algunos aspectos de su diseño institucional, como por ejemplo la creación de un sistema integrado por educación, Hacienda, Economía y este nuevo ministerio. En ese contexto y con esta ventana de oportunidad que aparece, ¿qué rol ve usted en el Ministerio de Educación para potenciar la investigación, desarrollo e innovación? Considerando que en los países de la OCDE, en promedio, invierten casi 7 veces más en investigación, desarrollo e innovación en relación al PIB que en nuestro país. ¿Y qué medidas se podría considerar para elevar dicha capacidad de manera efectiva? Uy. No te voy a ayudar, ¿eh? ¿Me podría repetir la pregunta? No. A ver, lo primero que Chile está el déficit en ciencia, eso es consenso, y por eso está la ley y la creación de un ministerio, digamos. Ahora, si ciencia toca todas las áreas, toca economía, toca educación, ¿dónde quede colgando? O sea, nosotros vamos a seguir educando ciencia y lo vamos a hacer en combinación con otro ministerio. Es una decisión política. Si se va a aprovechar la instancia de una comisión mixta para nosotros introducir modificaciones, es un tema que no lo hemos conversado internamente. A mí el presidente no me ha dicho nada todavía y por supuesto estoy dispuesto a considerarlo si es necesario. Pero que necesitemos un Ministerio de Ciencia, supongo que será útil. No sé cómo se mide el 7% de gasto, porque yo creo que hay un gasto escondido en todas las compañías que se muestra en otra forma de inversión. Todas las compañías están desarrollando, y sobre todo aquellas que están en la competencia en mercados internacionales, que tienen que estar innovando permanentemente, si eso es ciencia o no. Ahora, nosotros deberíamos ser un adaptador de ciencia de afuera, digamos, sobre todo en inventos tecnológicos. Ahora, yo creo que las universidades, y en eso sí me corresponde a mí, y es un diálogo que tengo que tener con los rectores, y lo he tenido, ahora que tienen gratuidad, van a tener que fabricar productos que sirvan a la industria. En Estados Unidos, la industria de las patentes nace en las universidades. Y la pregunta es cuántas patentes de invención generamos en nuestras universidades en Chile. Yo creo que de ahí tenemos un déficit, y eso cae netamente en educación. Entonces, el tema ciencia cruza todos los ministerios. Yo me acuerdo, yo voy a ocultar el nombre porque ahora es mala palabra, pero había una famosa universidad norteamericana que tenía la patente del neopren, y eran sus más grandes ingresos. Entonces yo creo que las universidades están al debe en eso, y tienen que hacer más ciencia aplicada. Ministro Varela, aprovechando la colaboración interministerial, sí. El proyecto de ley que menciona Francisca crea un sistema en el cual forma parte el Ministerio de Educación, el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, en el fondo, y forma un comité interministerial.
Y aprovechando la experiencia del Comité de Ministros para la Sustentabilidad, ¿cree usted que esas instancias son efectivamente efectivas y ayudan en el fondo a implementar las políticas públicas en los respectivos campos de acción? Toda instancia en que se reúnan personas que tienen que ver con esa actividad son útiles como coordinación, digamos. Ahora, en el sector público tienen un nombre menos pomposo, una comisión intergaláctica. Yo no sé, son tan buenas o malas como funcionen las personas que las integren. Y yo creo que en la medida que existe la vocación política de ponerle foco y de desarrollarla y la generosidad del ministro de Hacienda de poner los fondos que se necesitan, siempre se puede sacar adelante estos proyectos. Pero hay que hacerlo en conjunto con el sector privado. Estas cosas no... O sea, la ciencia del sector público yo creo que yo la miro con algo de escepticismo. Yo creo que hay que trabajar en el sector privado para ver qué se necesita. ¿Cuál es la ciencia aplicada que debemos hacer? ¿Y ustedes van a trabajar a favor de ese puente? Sí, por supuesto. Por supuesto. Marcela, usted en su presentación adelantó que un eventual proyecto de ley que ingresaría al consenso una vez que esté en el fondo el consenso técnico y el político, y además señaló que debía hacer un trabajo normativo porque en algunas áreas había exceso de regulación y en algunas áreas faltaba regulación. ¿Es posible que nos adelante en esta conversación un poquito más si ese proyecto de ley al menos estamos pensando en una reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental en términos así estructurales o se trata de una reforma un poco más de modificar la ley de base de medio ambiente y tal vez el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental en términos más quirúrgicos, como por ejemplo con las competencias del CEA o entregarle a la resolución de calificación ambiental alguna flexibilidad que permita modificar los proyectos en el tiempo sin tener que ingresar al sistema por causa de las tipologías de ingreso? ¿Cuál piensa usted un poco que es el alcance de ese trabajo normativo que tendrá en estos 4 años? Yo creo que es por etapas. Lo que hay hoy día, una decisión del presidente, y así me lo hizo ver en la primera bilateral que tuvimos, hay una decisión de que solo la mejora de gestión no basta para mejorar hoy día el proyecto de evaluación de impacto ambiental. Creo que la pregunta que tú haces es avanzar en todos los campos en paralelo. Me enteré, no lo he confirmado, pero creo que hoy día ingresaba a Contraloría una propuesta de reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Hoy día. O sea, es ya cuando no queda nada del gobierno, finalmente todos estos trabajos, todas estas comisiones asesoras, en definitiva logran que 2 días antes presenten un proyecto de reglamento que obviamente que no conozco. Yo creo que es, no sé, vamos a trabajar en simultáneo, o sea, poder estudiar, uno siempre quiere lo más, que sería un buen proyecto de reforma y de mejora del sistema, y en el camino ir haciendo lo que yo pueda hacer de manera más fácil, que es la potestad reglamentaria. Porque aquí lo que pasa, y algo lo dije, se produce el absurdo. Si uno piensa la cantidad de cosas que hoy día hacen fallar al sistema y que son exigidas por la ley, uno se da cuenta que no sacamos nada con hacer la mejor ley si no hay una voluntad y una decisión de hacerla cumplir. Hoy día uno piensa y cuando analiza y conversa con todas las personas que a lo mejor han desarrollado los proyectos, que han pasado por este proceso, te dicen, mira, los problemas son las consultas de pertinencia, lo que se demoran, son los permisos sectoriales, son los organismos participando más allá de sus atribuciones, y uno ve todo eso y está en la ley muy clara lo que tienen que hacer. Por lo tanto, si uno hiciera cumplir la ley, ya el 70% o el 80% de los problemas se solucionarían. Entonces, ahí es donde tenemos que ir avanzando en paralelo. Gestión, potestad reglamentaria, hacer cumplir la ley y en el marco en que no sea todo eso suficiente, buscar una reforma legal, pero como te dije, vengo al mundo parlamentario, no considero que el Congreso sea un buzón, la voy a trabajar con los parlamentarios y con los parlamentarios de todos los sectores. Es cierto que el mundo privado es muy importante, pero estos son problemas que requieren las competencias de ambos, la experiencia de ambos, y lo que yo quiero es liderar un poco un equipo en ese sentido. Y para eso sería completamente irresponsable plantear acá antes de hablarlo con los parlamentarios de los distintos sectores políticos. Ahora, Rafa, perdona, hay un tema que yo como usuario del sector público, antes, en mi trabajo anterior... En su vida anterior. Claro, que es recordar, yo creo que hay que capacitar al funcionario público, sobre todo en lo que decía Gonzalo Blumel, solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. Porque cuando hay agendas políticas, los funcionarios empiezan a ponerse creativos. Entonces yo enfrenté, por ejemplo, un señor de bienes nacionales que tenía que arrendarnos un terreno, decirme, ¿y qué estás haciendo por el turismo? No, si yo quiero hacer una central eléctrica. No, pero es que el turismo es importante. Sí, pero ya hablé en economía con turismo. Entonces, cuando el funcionario se empieza a poner creativo y se sale del ámbito de sus atribuciones, eso no está en ninguna ley, simplemente la está infringiendo, pero el mecanismo de corrección es imposible.
Entonces, por eso que la capacitación, yo creo, de funcionarios es algo que es muy útil, porque ahora, es rápido. Ahí hay una labor fundamental, que algo lo dije. Por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene en su ley, en su definición, un rol de coordinador. Y uno piensa, si el organismo que es el sancionador tiene la facultad de coordinar, ¿cómo no la va a poder ejercer un organismo como el Servicio de Evaluación Ambiental? Para ir corrigiendo a tiempo estas contradicciones, para ir obligando y encauzando los pronunciamientos sectoriales dentro de sus competencias. O sea, creemos que no puede ser simplemente un órgano que vaya recibiendo estos informes, sino que tenga una gestión para armonizar y que sea más efectiva. Estoy de acuerdo, y quisiera tomar el comentario del ministro Varela. Efectivamente, no cabe duda que hay mucho que reciben los funcionarios públicos y en la gestión, que es relevante, como dijo el presidente de la SOFOFA, digamos, pero también nosotros, en el ámbito de las políticas públicas, uno tiene que establecer diseños institucionales, uno tiene que establecer un sistema de incentivos y desincentivos a esos funcionarios públicos para no que dependa de su sola voluntad o de su sola ética el hecho de hacer bien su trabajo. Y en ese sentido es que nosotros en SOFOFA hemos sido majaderos que se necesitan de alguna forma reformas tanto en el ámbito reglamentario como en el ámbito legal. Y ahí en el fondo queremos un poquito, porque también ahora dentro de poco viene la elección de los gobiernos regionales, se van a generar dinámicas en el fondo que respondan a un ambiente más de descentralización, y por eso hemos sido tan majaderos en el fondo que también consideramos que es necesario reforma. Efectivamente se necesitan esos consensos en términos estructurales, pero sí se puede avanzar en términos normativos, creo. Bueno, voy a recurrir a una pregunta acá del público, que un poco baja la discusión de educación a la educación ya escolar, digamos. Y acá hay una persona que está interesada en entender un poco más cuál es su opinión, Gerardo, sobre el tema de la desmunicipalización y cómo se van a manejar a los liceos emblemáticos y los bicentenarios también en este nuevo mapa de la educación pública. A ver, la municipalización buscó un concepto de descentralización y de acercar la educación a las comunidades. Y el resultado de la municipalización original es mixto. Hay municipalidades que lo hicieron bien y otras mal y otras más o menos, digamos. Y ahora lo que se está haciendo es reversándolo, pero parcialmente, generando lo que se llaman los servicios locales de educación, y que a mi juicio el Congreso lo hizo correctamente en el sentido de ir avanzando de a poco y gradualmente en esto. Pero hay municipalidades que lo hacen bien y que no quieren soltar sus colegios, y la ley también permite cierta flexibilidad para que eso ocurra. Lo importante siempre es que la educación se acerque al lugar donde se está prestando el servicio, y eso es importante, que las comunidades locales, los padres, los apoderados participen. Yo no creo que el Ministerio de Educación desde aquí a Santiago tenga que decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Hay que escuchar a las comunidades locales, y los servicios locales van a cumplir ese propósito. Por supuesto hay una coordinación, hay mínimos de conocimiento, pero me frustró ahora en el verano, en lugar de moda que puso esos Blumen, haberle preguntado ¿cómo es el colegio acá? Bueno, y le enseñan inglés porque tenemos el mandato de inglés, muy poco. ¿Y qué le enseñan? No, Mapudungun. Ya, Mapudungun. Y eso es bueno. Es que aquí no vemos mucho mapuche, me están en Temuco. Aquí debe más útil el inglés. Ya. Bueno, ¿por qué nosotros en Mineduc decimos lo que debe enseñarse allá? Me parece natural que la gente frustró nos decía más o menos cuál debe ser la flexibilidad del currículo que tiene que tener y los idiomas enseñarle. Entonces, yo creo que aquí, efectivamente, yo creo que nunca tiene que confundir uno los medios con los fines. En las discusiones ideológicas que se dieron en este país, yo encuentro que confundieron medios con fines. La municipalización o desmunicipalización, hay que darle un enfoque pragmático. Donde funciona, es útil y la gente lo aprecia, hay que mantenerlo, y donde no, hay que ir a los servicios locales. Y la ley ha establecido una gradualidad para llegar a ese objetivo. Así que yo en eso voy a ser práctico. ¿Y los liceos emblemáticos? Y los liceos los liceos emblemáticos, primero, los liceos emblemáticos se van a mantener, y los bicentenarios queremos llegar a 300. Eso es un sello de calidad. Se hizo un esfuerzo grande en el gobierno pasado del presidente Piñera en darle ese sello de calidad, para lo cual se hizo primero capacitación y selección de directores de colegio, y coordinación de los currículos, selección de profesores
y se armaron estos colegios y que tienen el sello, y lo importante es mantenerlo y ampliarlo. Y también considerar a los liceos técnicos, que va a tu primera pregunta, que tiene que ver con que haya liceos con educación técnica que también puedan acceder al sello bicentenario, y eso es algo que vamos a trabajar. Marcela, nuevamente, quisiera llevarla a una inquietud un poco más del mundo gremial, que de alguna forma es nuestra casa. El gobierno que sale muestra como uno de sus grandes logos en materia medioambiental la protección del mar. El avance, en el fondo, en la protección de la creación de zonas marítimas protegidas y de parques marinos. Nosotros en el fondo existe gran preocupación porque hemos visto y hemos analizado aquí en términos técnicos que no existe argumentación, no existe datos, no es en el fondo la cantidad de hectáreas se ha definido, la protección se ha definido en forma bastante o cerrada o antojadiza, no lo sabemos. En el fondo, ¿cuál va a ser en el fondo su avance en esa materia? Si es que va a replantearlo, si es que los compromisos adquiridos en el fondo los va a mantener, o va a mejorar el proceso, un poquito tomando también esta idea de la evaluación de calidad de políticas públicas y cómo estas tienen que hacerse en el fondo con datos y con información científica, por lo menos. Bueno, ahí es donde más, en el tema que tú planteas, donde más evidente se hace la necesidad de contar con la institucionalidad del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Efectivamente, el gobierno que sale avanzó en declaración de protección de muchas zonas, que creo que efectivamente ha sido un avance en muchas de ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Si uno ve lo que ocurrió esta semana o la discusión que había esta semana, por ejemplo, con el área marina de múltiples usos de la Higuera, que uno al final tiene la información en que se declara proteger, pero ni siquiera hay acuerdo de qué proteger, cuánto proteger y para qué proteger. Creemos que es el proceso que se tiene que hacer a la inversa. Primero, un buen análisis científico, riguroso, de cuál es el área a proteger, cuál es la extensión a proteger y respecto de qué actividades o de qué instancias proteger. Pero siento y percibo que a veces se ha hecho a la manera inversa. Primero se decide y después se hace todo el proceso para atrás. En esa materia tenemos que lidiar todavía con lo que existe, corregir el proceso para que haya un proceso más científico en esa materia y tratar de sacar luego esta ley. Ahora, volvemos de nuevo a la coordinación de ministerios. Esta ley está un poco parada, o totalmente parada, por la relación que existe con la ley de Sennafor, en que efectivamente la discusión, hay un artículo transitorio en esa ley de Sennafor que está a punto de salir, que dice que todas las áreas protegidas, por ejemplo, declaradas hasta hoy, quedarían en manos del Sennafor y solo pasarían al nuevo servicio las que se crearan de ahora en adelante, que van quedando repocas por declararse, uno podría decir que ya se han declarado. Entonces hay de ahí una coordinación con otro ministerio que no ha salido, que es el Ministerio de Agricultura, que también vamos a tener que empezar a avanzar. Y en la misma línea, a propósito del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿usted considera que las competencias de diversidad por el cual este nuevo servicio debe velar deben incorporar los usos tradicionales o ancestrales, como se ha planteado en el actual proyecto? Bueno, el tema del servicio de biodiversidad para un seminario completo, entero. O sea, yo me ajusté bien a los tiempos de presentación. Yo creo que el servicio de biodiversidad, hoy día nosotros queremos enviar algunas indicaciones a la tramitación, ojalá ya de la Cámara de Diputados, está a punto de salir del Senado, falta la última votación en general, en particular en la sala de este proyecto. Y cuando entra a la Cámara de Diputados creemos que hay que regular lo que es protección de lo que es también administración. A veces se está mezclando, por ejemplo, cuáles son las zonas más bien, las están definiendo en base a su administración, más que en base al área a proteger. Eso lo vamos a corregir en el proceso legislativo. Ya, yo quiero ahora volver al tema de los liceos técnicos, porque la verdad es que hay visiones bastante diversas entre los expertos en educación respecto de cuál es el rol de la educación técnica. Incluso hay personas que dicen de que la educación técnico-profesional de nivel medio no debiera existir. Sin embargo, da la impresión de que el camino que se ha ido siguiendo y como lo que más prende es la idea de potenciar una educación técnico-profesional con un gran vínculo con la industria, y eso se logra a través de la formación dual. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido de difícil implementación, porque la conversación con la industria, la conversación de educación e industria en general, ha sido
difícil, lenta, poco fluida. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto y también que nos cuente si esa conversación es parte de las prioridades de su gestión. Bueno, yo vengo del mundo privado, trabajé en la Cámara de Construcción, he sido consejero de SOFOFA, tengo las mejores relaciones en el mundo privado, de manera que si no están dispuestos a trabajar codo a codo conmigo, les quito la licencia secundaria nomás, porque Clarísimo. yo creo que, a ver, lo que uno escucha en la industria es que siempre se necesita mejor gente, más calificada, y eso va en línea con la productividad que hablaba este ministro cuyo nombre no queremos recordar. Entonces, este es un tema que hay que hacerlo de la mano con la industria. Ahora, la vocación técnica hoy día tenemos CFT, que son 2 años, y los IP que hacen carreras de 4. Yo creo que en todo el mundo desarrollado, si uno tiene que inventar la rueda, en todo el mundo desarrollado la mitad de la matrícula o más tiene que ver con educación técnica. Y eso permite el avance de la ciencia. Ahí están los inventores, y los inventores no están en las escuelas de derecho, digamos. Nosotros nos dedicamos a demandar a los inventores. La creación intelectual está normalmente en la gente técnica. El espíritu emprendedor, el espíritu empresarial, está mucha gente que ni siquiera ha pasado por la universidad. Entonces yo creo que hay que fomentar la educación técnico profesional, y la relación y los puentes están con la industria y con los gremios. Estamos en la hora, nos hemos pasado un poco más de la cuenta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, ministro Valera. Muchas gracias, Rodrigo.